¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo en Carta Robada. Hoy vamos a hablar, porque la situación lo amerita, sobre toda esta avalancha de impuestos que se están viniendo, porque fíjese usted, no se trata nada más de la reforma fiscal de la que se ha hablado mucho, que va a consistir precisamente en lo de homologar el IVA, le llaman, ¿verdad? Es decir, pasar el IVA también a los alimentos y medicina, que era una de las medidas pues que más se temía, que más se estaba discutiendo, pero junto con esa y antes de esa ya empezaron a aplicarse otro tipo de medidas recaudatorias por los dos lados, por el lado de los trabajadores y también por el lado de las empresas. Y bueno, pues hay que decirlo, no hay manera de sustituir el crecimiento económico en materia fiscal. Oiga usted, los sabios de la economía, los que han creado las grandes naciones, especialmente allá en los Estados Unidos o algunos de los países europeos, siempre han sabido que la mejor manera de aumentar la recaudación es aumentar el número de las empresas, el crecimiento, y si no hay crecimiento, pues entonces la recaudación se vuelve una especie de cacería de brujas. Así que eso es lo que ahorita estamos presenciando, por eso podemos decir que solo el crecimiento económico salvará, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? También pues las finanzas del gobierno, solo el crecimiento económico puede salvar las finanzas del propio gobierno. Así que vamos a hablar de eso y también, por supuesto, vamos a hablar de lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos, en donde, déjeme decirle, y ya lo habíamos adelantado ayer y antier también, el paquete de sacrificios económicos que se está imponiendo a la ciudadanía norteamericana va acompañada con una ola de terror, fíjese usted, de terror terrorista y de terror que no sabemos si sea terrorista, pero también es terror, ¿verdad? Lo que acaba de ocurrir ahí a un ladito de Waco, Texas, un lado de la Interstate 35, como dicen los compatriotas que viven allá, cerquitas de la Interestatal 35, una explosión que parecía una bomba nuclear. Oiga usted, le vamos a dar algunas imágenes, y bueno, pues la discusión también de si fue o no fue un acto terrorista. Finalmente, le platicaremos, bueno, que se confirma lo que nosotros habíamos adelantado el día de ayer aquí, de que los Freddys, los Fernandos Larrazábal, Fernando Canales y Fernando Elizondo Barragán, pues son los que quieren llevar al tanque a Mauricio. Fíjese usted, digo, no creo yo que lleguen tan allá, ¿verdad?, de meter a un miembro prominente de la oligarquía al bote, pero bueno, pues ya confirmó el propio Mauricio en sus propias palabras de que dentro del PAN hay intereses, dice él, intereses que bueno, pues no dejan que él se postule para lo que él se quiere postular, y bueno, pues esos intereses obviamente se refiere a los Freddys. Vamos a hablar de eso, si nos queda tiempo daremos el último reporte sobre Venezuela. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Regresamos después de este corte. Y bueno, pues le decíamos que además de lo que ya se estaba esperando en materia fiscal, la famosa reforma fiscal que ya el gobierno de Enrique Peña Nieto pues ha anunciado con mucha anticipación y que buscaría esencialmente aumentar el IVA, o más bien homologar el IVA, como dicen los del sector privado, que quiere decir que se va a cobrar el IVA igual en los alimentos y medicinas que como se cobra en los demás artículos. Así que bueno, eso ya se esperaba, se ha discutido, se ha dicho que está bien, que está mal. De hecho, pues lo más probable es que caminemos hacia un IVA diferenciado, en donde los alimentos se les grave también, y también a las medicinas, pero no tanto, o se les grave y a un paquete o a una canasta de alimentos y de medicinas se les grave menos, se les ponga un 3, un 5 o algo así, y no el 16%. Todo eso pues estaba discutiéndose en estas semanas, y de repente pues viene esta iniciativa lanzada en el Congreso por la fracción del PRI para homologar, le llaman ellos homologar
también, fíjese usted, así como el IVA, lo que se considera el salario base cuando se va a declarar ante el IMSS, ¿verdad? Y lo que se considera salario base cuando se hace, bueno, pues la declaración para el ICR. Las empresas pues normalmente mantienen al trabajador, cuando van al IMSS lo presentan como si fuera alguien que gana solamente el salario mínimo, pues para así reducir la cuota obrero patronal y pues pagar menos, ¿verdad? Ahorrarse una lana, y bueno, pues también no le incluyen en su salario otras prestaciones como los vales de despensa, como las horas extras o como los pagos de días festivos, por ejemplo, días oficiales que la gente trabaja, en fin, un paquete de, ¿cómo le diría yo?, complementos al salario que pues no se declaran para no tener que pagar o para que no tener que dar una cuota obrero patronal muy alta, aparte de pues que tienen que pagar el fondo, mocharse, ¿no?, para el fondo de retiro y el IMSS mismo. Así que esa es la parte patronal que bueno, pues ahora se va a elevar porque le van a decir al patrón, a ver, lo mismo que declaras ante el ICR que le das a tus trabajadores, es lo mismo que vas a declarar ante el IMSS. Obviamente, ¿verdad? Los empresarios pues no les gustó la idea. Tenemos aquí la imagen del IMSS, nuestra primera imagen, esta institución a la que supuestamente se le pretende ayudar con esta medida, pero bueno, pues eso está por verse, fíjese usted, porque ninguna medida que usted tome que no sea el crecimiento económico en realidad va a poder ayudar al IMSS o a cualquier otra institución del Estado, porque al grabar, ahorita ya se está ventilando, ¿verdad? Usted le graba a los patrones y los patrones, ¿qué cree usted que van a hacer? Pues se van a molar al trabajador, ¿verdad? Le van a quitar algunas de esas prestaciones, naturalmente, le van a decir, oye, pues, ¿cómo te voy a pagar horas extras? Si de por sí me duele el codo cada vez que te las pago y luego ahora resulta que por andarte pagando horas extras voy a tener que pagar más de mi cuota obrero patronal, o más bien de la cuota patronal que voy a tener que pagar al Seguro Social. Así que todo eso va a afectar, pero curiosamente, fíjese usted, bueno, el Consejo Coordinador Empresarial, este organismo del sector privado, el supuestamente cúpula de las cúpulas, ¿verdad?, que tenemos aquí en nuestra imagen número 3, llegó ahí, mandaron a su mero petatero ahí al jefe, ¿verdad?, para que se metiera al Congreso a tratar de convencer a los diputados priistas de que no impulsaran esa reforma a la ley del IMSS. Fue directamente, reporta a la prensa que Manlio Fabio Beltrones, que es el líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, pues que no lo quiso recibir. Fíjese usted, no lo quiso recibir, así estarán las cosas, ¿verdad? Y en realidad, pues en el Congreso, que tenemos aquí en nuestra imagen, segunda imagen, hay una bronca grande, tan grande, que pues tuvieron que posponer la discusión de lo del IMSS hasta el lunes. Iba a ser hoy, fíjese usted, de hecho iba a empezar ayer, día 17, iban a hacerse las discusiones. El PAN está diciendo que es una, medida recaudatoria, cobrarle más a los empresarios, a los patrones, ya de por sí en la actual condición y que la crisis y todo eso, pero resulta que no solamente hay oposición por parte del lado empresarial, sino que también por el lado de los trabajadores van a salir amolados, fíjese usted, porque cuando uno paga como trabajador en el seguro, pues a uno le dicen ahí, tú vas a pagar para enfermedades, para pues también para cuando puedas tener invalidez, también para el retiro, en fin, también te quitan tu pedacito. Esos pedacitos que le van a quitar le quitan a los trabajadores, la maternidad, por ejemplo, bueno, pues eso va a aumentar también. Así que esta reforma, en caso de aplicarle, le va a quitar lana a los dos lados, fíjese usted, tanto a la patronal, nomás que pues el trabajador va a pagar doble, ¿verdad?, porque le van a subir un poco a sus
pagos normales que él hace ante el seguro, y por otro lado el patrón pues se va a desquitar con el trabajador lo que le cobren a él, ¿verdad? Así que el amolado twice, o sea, doble, va a ser precisamente el trabajador. Así que por eso le decía yo que no resuelve nada, ningún tipo de medida fiscal en una situación de estancamiento va a funcionar. Haga lo que se haga, bueno, pues el trabajador va a ganar menos, el patrón va a pagar menos, eso va a frenar un poco más la economía, más de lo que de por sí está frenada, y ahí es donde está el problema, pues, porque como yo le decía, si usted va a la Universidad de Chicago o estudia en el Tecnológico de Monterrey o en el ITAM, pues a lo mejor ahí lo van a convencer a usted de que la mejor manera de nivelar las finanzas del gobierno es aumentando impuestos o sacrificando a los trabajadores o quitando prestaciones o quitando servicios de salud, pero eso, fíjese, nada más exacerba la ruina de la economía, ¿verdad? Porque pues, al quitarle a usted a tantas personas una porción de su ingreso, pues ¿qué hace? Pues reducir el consumo, reducir consecuentemente la actividad económica, y al rato el que sale perdiendo fue el gobierno. Está como los españoles, que son tan brutos, oiga usted, pues como es un gobierno de derecha, el gobierno de Rajoy, ¿verdad? Bueno, pues implementaron la reforma laboral más o menos como la que acaba el Congreso de aprobar aquí, y ellos decían que esa reforma laboral iba a conducir a el crecimiento. Fíjense nada más, le vamos a quitar prestaciones a los trabajadores, eso va a dar facilidad para que los despidan, y entonces los empresarios van a invertir más y la economía va a crecer. Con ese cuento le llegaron a los sindicatos el gobierno de Rajoy, ¿y qué pasó? Pues que se estancó más la economía y el gobierno salió perdiendo porque pues tuvo que aflojar más lana para desempleados, porque los desempleados fueron creciendo, los empresarios lo que hicieron fue correr un montón de gente, ¿verdad? Y aumentó el número de desempleados, el gobierno tuvo que apoquinar más en cuanto al seguro de desempleo, y bueno, pues salió perdiendo, ¿verdad? Por andar haciéndose el vivillo. Bueno, pues algo así va a pasar, se castiga al trabajador, se castiga al patrón, ¿y qué pasa? Pues que la economía se agacha más, no va a haber prosperidad, y por lo tanto el IMSS no va a beneficiarse. Vamos a platicarle de cómo es que solo el crecimiento puede resolver los problemas de equilibrio fiscal, como le dicen, o sea, de las finanzas del gobierno. Le platicamos de eso después de este corte. Bueno, pues le decíamos que los gobernantes sabios que ha habido en la historia han entendido claramente que la única manera de resolver los problemas financieros de los gobiernos es precisamente en base al crecimiento económico, y todo lo que el Estado pueda hacer para impulsar el crecimiento económico pues va a redundar en su beneficio, no va a ser un gasto inútil. Eso pues porque, por ejemplo, aquí en México, mire, vamos sacando cuentas, hay un sistema que es el sistema solidario, que es la idea con la que se creó el seguro social aquí en nuestro país, un sistema incluso superior al que existe en los Estados Unidos, y el principio es muy sencillo. La gente que está trabajando en este momento, que naturalmente debe de crecer, o sea, debe de crecer el número de trabajadores, bueno, pues son los que van a apoquinar mensualmente o quincenalmente con sus cuotas, ¿verdad? Para los que ya en este momento no trabajan, ya por la edad, o para los que están enfermos, que pues no, nunca van a ser la mayoría, siempre el enfermo pues es una pequeña minoría del total de la fuerza de trabajo. Entonces, por ejemplo, si ahorita tenemos oficialmente 12,5 millones de derechohabientes, o sea, de personas que trabajan y contribuyen al seguro social, bueno, pues nunca vamos a tener más de unos, ¿qué será? Si acaso 100,000 enfermos en todo el país en un mismo día, ¿verdad? Perdón, un poco más, perdón, estoy haciendo malas cuentas, pero nunca van a estar enfermos los 12,5 millones. Así que ese era el principio, y en la medida en que va creciendo el número de derechohabientes, como es natural que la economía crezca, pues entonces habrá más recursos
para los grupos que ya se están retirando o para los que están enfermos en una determinada fecha o en un determinado periodo. Y ese principio, fíjese usted, del sistema solidario del Seguro Social, pues es un principio que tiene que ver con la ley natural, ¿verdad? Que es la ley de donde emana el derecho constitucional, es decir, la ley natural que indica que en el universo y en la naturaleza todos los procesos tienden hacia el progreso, ¿verdad? Que todo en el universo tiende al crecimiento, a la prosperidad y que por lo tanto, ¿verdad? Una sociedad existe pues para que sus miembros pues la vayan pasando cada vez mejor. No se junta la gente, no crea sociedades para que nos vaya peor, ¿verdad? O para morirnos juntos o algo así, ¿no? Se busca la prosperidad, la cooperación económica para eso trabaja la gente, para eso la gente hace su esfuerzo, ¿verdad? Por contribuir con su trabajo, con alguna obra, con alguna hazaña, lo que sea, y esa es la ley natural. Entonces, pues naturalmente la economía debería crecer anualmente a ritmos, pues, por encima del 5, por ahí el 6, el 7 y hasta el 10%, pero ¿cómo está la cosa? No, pues la economía no ha crecido en los últimos 30 años, los promedios de crecimiento, que además están, pues, ya sabe usted, los hace el INEGI, ya se puede usted imaginar, el PIB famoso, pues ahí pone, dice, bueno, pues la industria está cerrando, el campo ya no produce o produce la mitad, pero pues creció la bolsa de valores, crecieron los table dance, ya en Monterrey hay un table dance en cada esquina, ya hay un casino en cada colonia, ¿verdad? Entonces pues ya está creciendo la economía, ya desapareció la fundidora y las plantas de acero, pero pues hay mucho table dance y mucho casino, ¿verdad? Entonces con ese tipo de evaluación, el PIB, y el INEGI saca su PIB, su crecimiento del PIB anual, y ni así, fíjese, siempre son crecimientos. Hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario está diciendo que vamos a crecer 3.4%, que es más o menos lo que siempre se ha crecido en los últimos 20 años, ¿verdad? Nomás que como hay caídas muy pronunciadas, bueno, pues el promedio es de 1.3, 1.5 de crecimiento. Fíjese nada más si con 3.4 de crecimiento, que si nos va bien este año y se logra esa meta que dice el Fondo Monetario Internacional, puesto que dice somos una economía sólida, nada más se van a crear 600,000 empleos, fíjese usted, 600,000 empleos. Aquí tenemos el empleo que pudiera ser formal, digamos, ideal, aquí en nuestra imagen 4, el empleo en una fábrica automotriz, por ejemplo, aunque pues esas son maquiladoras en realidad, pero bueno, una industria así donde tuviera un trabajador que ganara bien, que tuviera un nivel de vida decente, que tuviera registrado en el Seguro Social, que tuviera sus prestaciones. El número de gentes que están en esas condiciones en el país son solamente 12,5 millones desde hace más de 20 años, fíjese usted, oscila entre los 12,5 millones, no sube, no aumenta el número de derechohabientes, no ha aumentado o ha aumentado muy poco durante los últimos 20 y tantos años. ¿Cómo quiere usted que el Seguro Social cumpla con su función o lleve a cabo este principio pues del sistema solidario si se está quedando con ingresos estancados frente a necesidades crecientes, porque pues todo sube de precio? Esos trabajadores con prestaciones pues ya son una especie en extinción, ¿verdad? Ya ven, los maestros eran de esos y mire, ya les van a quitar lo que tenían, así que lo que sí ha polulado en México, lo que sí ha crecido, son los trabajadores informales que tenemos aquí en esta imagen, la número 5, estos tianguis o pulgas, como usted les quiera llamar, que usted ya debe conocer varios, ¿verdad? Aquí en Monterrey abundan, tenemos aquí en la imagen 5, pues déjeme decirle, ahí en esa imagen usted ve los puestecitos
¿verdad? De ropa, de relojes, de discos, en fin, lo que usted vaya a buscar, siempre buscando lo barato, porque se supone que son empresas o negocios que no pagan impuestos y pues eso les permite vender las cosas un poco más baratas, pero ahí donde la ve, pues ahí se va a encontrar a muchos. Si usted estudió Derecho o estudió alguna ingeniería, pues ahí se puede encontrar a muchos compañeros de generación, ¿verdad? Porque pues ni modo que me diga que consiguieron chamba. Acaban de dar el dato de que hay 3 millones de desempleados profesionistas en México. Fíjese usted, 3 millones, y las pobres familias que se sacrificaron para que estos jóvenes estudiaran. Bueno, pues de eso sí está lleno el país. Fíjese, saque la cuenta, hay 12,5 millones de trabajadores formales registrados ante el Seguro Social, hay 29 millones de trabajadores que no son formales y no están registrados ante el Seguro Social, saque la cuenta ahí, y luego están los desempleados, por supuesto, que tenemos aquí en la imagen 6, aquí se trata de un personaje que salió con su hijo a hacer la labor de payaso en un crucero, imagínense qué drama, cargando con el bebé, ¿verdad? Para sacar pues el sustento. Bueno, pues de esos el INEGI dice que hay nada más 2,5 millones, pero uno dice, no hombre, esos son los que hay en el DF nada más, o en la zona del Valle de México, ¿verdad? Así que pues ponga la balanza, fíjese usted, 19 millones de informales, póngale unos 4 o 5 desempleados, así de plano desempleados, y nada más del otro lado 12 millones. Así no funciona ningún sistema de seguridad social, y creer que sacándole más lana a esos 12,5 millones que sí cotizan en el Seguro Social, va a recuperar las finanzas del Seguro Social, pues es realmente ser muy ox, ¿verdad? Como dicen. Entonces, en realidad lo que va a ocurrir es que va a castigarse más, no solo las finanzas del Seguro Social, sino las finanzas en general del gobierno. Por eso, la solución ineludible, no hay otra, es el crecimiento económico. Eso ni modo, y si el sector privado no le entra, si la banca no quiere financiarlo, ¿verdad? Porque ya ve cómo es la banca, 100% de interés, pues ¿qué? ¿Quién va a lanzarse a un proyecto a mediano plazo pagando esas tasas de interés? Ese crédito pues no es para la economía, ese crédito es simplemente usura, así que el Estado pues debe generar su crédito, todo lo que tenga a disposición, y consagrarlo a impulsar el crecimiento por el bien del Estado, por el bien del seguro, por el bien de los patrones y por el bien de los trabajadores. El progreso, la prosperidad le sirve a todos. Vamos a regresar ahora sí con esta, ¿cómo le diré? Esta campañita de terror que está viviendo el pueblo norteamericano en este momento, porque eso es terror, podrá no ser terrorismo, ¿verdad? Pero terror sí es. Regresamos con eso después de este corte. Y bueno, pues le decíamos que lo que está recibiendo el pueblo norteamericano ahorita, pues es una buena tanda de terror, ¿verdad? No importa si es terrorismo o un acto criminal, ¿verdad? El caso es que de todas maneras el terror aterroriza a los norteamericanos, precisamente en el mes en donde se anuncia la aplicación de fuertes sacrificios económicos en contra de toda la población, de todo el pueblo norteamericano. Mire, esta imagen es una que se dio ayer por, ¿qué sería? No, esto fue ya hoy en la mañana, porque la explosión que hubo a un lado de Waco, Texas, ahí por la 35 Interstate, ¿verdad? Porque está cerca de ahí, en un pueblito que se llama West. Es un pequeño pueblo que se divisa cuando uno cruza por la Interstate. Si va usted, por ejemplo, para Dallas, pues se alcanza a ver también Waco, ¿verdad? Bueno, pues ahí se veía esta nube que parece la de un hongo nuclear, ¿verdad? Como las que soltaron en Hiroshima, un poco más chica si usted quiere, pero
tomó la misma forma el efecto de esta explosión en una planta de fertilizantes, de producción de fertilizantes. Bueno, pues fue devastador. Aquí en nuestra segunda imagen le vamos a presentar en la imagen 8 cómo cortó un edificio de departamentos. Fíjese usted, así como si hubieran usado un cuchillo, ¿verdad?, para cortar toda la fachada de varios departamentos. Bueno, eso fue el impacto. Fueron 5 manzanas las que explotaron, y aquí el agente explosivo fue el nitrato de amonio, tengo entendido, es el amoníaco, que se usa obviamente para los fertilizantes. Sabemos que Texas pues es un estado agrícola, y pues entendemos por qué pudiese haber ahí una planta, ¿verdad?, de producción de fertilizantes. Es muy normal, digamos, para ese estado. Pero fíjese usted, pues estuvimos examinando la prensa norteamericana, pues a ver qué decía al respecto, y bueno, pues mire lo que están diciendo, bueno, o que señalan. Por ejemplo, el Dallas Morning News, que es este periódico de allá de Dallas, de la capital de Texas, dice que en el informe que hizo esa empresa a las autoridades de protección civil, le dijeron ellos que estaba a prueba de accidentes, que lo más que pudiera pasar en esa fábrica es que se fugara un poco de amoníaco durante unos minutos o una media hora, y eso pues no tendría ningún impacto. Sin embargo, lo que están informando las autoridades en este momento es que hubo un incendio inicial, un pequeño incendio que alcanzó posteriormente a los tanques con productos químicos, y que esos fueron los que provocaron esta enorme explosión. Hay 160 heridos, se supone que nada más unos entre 10 y 15 muertos, pero otros aseguran que pueden ser decenas los muertos. Y aquí, bueno, pues entra, ¿verdad?, el enfoque que le empiezan a dar los periódicos, y por ejemplo señala el New York Times que los fertilizantes son, fíjese usted, el explosivo que se utilizó en el 1995, precisamente en el mes de abril, porque está haciendo un aniversario en Oklahoma, en el edificio Murrah. ¿Se acuerda aquel edificio que lo volaron así? Probablemente usted lo recuerde, o si no, si usted es joven, pues por ahí búsquele la explosión en Oklahoma City, allá en 1995, en el mes de abril también, pues se usó este componente de los fertilizantes. Fíjese usted, la BBC de Londres reporta que uno de los accidentes más graves en la historia de los Estados Unidos fue la explosión de un barco precisamente en Texas. Fíjese usted, en Puerto Texas, se llama así, o Texas City, un pequeño pueblo, pues, pero que es puerto, que ahí explotó un barco que traía nitrato de amonio también, y duró como 4 o 5 días para poder apagarlo. Fíjese usted, y murieron 500 personas, imagínese, además de que voló como 1000 edificios que estaban por ahí cerca, o viviendas, me imagino yo. Así que el componente de los explosivos que se derivan de los químicos que se usan para los fertilizantes, llama la atención el New York Times sobre ese hecho. Fíjese usted, y bueno, pues todos, el New York Times, el Washington Post, por supuesto, todos ellos dicen, pero ¿cómo? Si apenas el lunes fue la explosión en Boston, allá en el maratón de Boston del lunes en la tarde, y esto fue ayer miércoles en la noche, como a las 8 de la noche, que se presentó esta explosión. Y bueno, pues, ¿verdad? Si usted le suma esto a que hubo también una pequeña explosión en Atlanta, en una tienda que decían de artículos usados, que quemó las manos de una persona y que también causó pues mucho impacto, y luego que dicen que se está mandando cartas a personajes importantes, al senador Wicker, al propio Barack Obama, una carta con ricino, fíjese usted que es un explosivo,
aparentemente muy local, que no genera explosión amplia, pero puede incluso causar la muerte de una persona que abra una caja o que abra a un sobre, y bueno, pues que también a Barack Obama le mandaron esto. O sea, ya hay una ola de terror que se está dejando ir sobre la población norteamericana, justo en el mes que se inició la aplicación de los programas de sacrificios económicos. Fíjese usted, porque pues entró a funcionar a partir del 1 de marzo, pero luego Obama en este mes de noviembre formalizó la parte que el gobierno piensa aplicar de recortes principalmente a la seguridad social, a los servicios en general que proporciona el Estado a la población, programas sociales diversos, también a la ayuda a la agricultura, también el presupuesto de las Fuerzas Armadas, también una gran cantidad de despidos en los gobiernos federales, estatales y municipales, en fin, todo este paquete de sacrificio económico. Aquí nosotros pues no los aplican constantemente, ¿verdad? Ya ni cuenta nos damos, pero también aquí en México el terror del gobierno de Felipe Calderón, las muertes, todo eso que empezamos a ver y que nunca habíamos visto, como los colgados, los decapitados, todo eso que pues nos puso en un estado de pánico a todos aquí en México, bueno, pues también le ayudó a Felipe Calderón para que el sacrificio económico que nos aplicó, pues pasara un poco desapercibido, ¿verdad? Bueno, pues haga de cuenta en los Estados Unidos, porque de que hay terror, la gente está asustada, eso no lo niega ninguno de los periódicos, al contrario, ¿verdad? Todos dicen, pero ¿cómo se acaba de pasar aquello? Esto ha sido muy impactante, en fin, el terror está cundiendo entre la población norteamericana. Vamos a regresar, ahora sí, vamos a platicarle, porque tuvimos razón en lo que le decíamos ayer mismo por la tarde, Mauricio Fernández confiesa que en efecto, dentro del PAN, hay intereses, dice él, o grupos de interés. Ay, sí, como si él no tuviera intereses, ¿verdad? Él tiene intereses además de los que gana porque es banquero, pero bueno, el caso es que esos grupos de interés que menciona Mauricio no pueden ser otro que los Freddys, ¿verdad? Los Freddys, en honor, ¿se acuerda usted de aquel grupo que de los 60s que cantaba muy feo, que se llamaban los Freddys? Bueno, pues haga de cuenta, los Freddys, Fernando Larrazábal, Fernando Canales y Fernando Elizondo Barragán. Le vamos a platicar de eso después de este corte. Y bueno, le comentábamos ayer que viendo esta campaña que tiene un periódico local en contra del exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, que lo puede usted ver aquí en esta mansión en donde él vive, bueno, pues que se nos hacía raro que ya estuvieran proponiendo una acción judicial, o sea, la intervención del Ministerio Público para unos pues favoritismos que presuntamente habría hecho Mauricio Fernández al otorgar a una empresa de uno de sus cuates este asunto de los parquímetros, que es un negocio pues de millones, ¿verdad? Ahí en el municipio de San Pedro, y nos llamaba la atención el hecho de que pues estuviera ya el periódico mencionando ya la intervención del Ministerio Público, y decíamos que bueno, pues esto no podía venir más que de los tres Freddys, ¿verdad? O los Freddys, que son Fernando Elizondo, que tenemos aquí en nuestra primera imagen. No le vamos a presentar a los tres Freddys, le vamos a presentar a Fernando Elizondo, que sería la cabeza por sus aspiraciones a la gobernatura y que serían los que estarían pues atrás de la campaña de este periódico en contra de Mauricio Fernández, pues para atajarle la candidatura por la gobernatura. Claro que algunos dudaban porque decían, no, pues es que Mauricio ya dijo que siempre no le entraba, que él ya anda en la filosofía y ya no le interesa la política, y etcétera, pero no, ayer justamente cuando nosotros estábamos hablando aquí sobre el tema, allá en el Tecnológico de Monterrey, Mauricio daba una plática a los estudiantes y les decía abiertamente, yo tengo tres opciones, la gobernatura, volver a la alcaldía de San Pedro,
o retirarme, ¿verdad? Pero como que le gusta más la de la gobernatura, y luego pues inmediatamente lanzó el ataque, ¿verdad? Diciendo que el problema de su partido, el PAN, en donde él tiene 47 años, el problema de su partido, el PAN, es que ahí hay un reglamento arcaico, dice él, que pone las decisiones de la elección, especialmente para las candidaturas, en manos de unos pocos, dice él. Fíjese usted, unos pocos en el PAN, pues se ha dicho siempre, son las llamadas cúpulas, tanto la neo como la cúpula, ¿verdad?, de los viejos dirigentes del PAN, o los que han sido gobernadores, o los que tienen mucha lana, ¿verdad?, porque en el PAN pues lo que cuenta es la lana. Entonces, dice Mauricio que con los reglamentos actuales, lo que sí está garantizado, fíjese, es que unos cuantos, así dice, eso es lo que está garantizado, que unos cuantos decidan las candidaturas. Obviamente, ¿verdad? Esos cuantos, dice Mauricio, además son grupos de interés. Ya sabe usted, en el lenguaje político, pues decir que eres de un grupo de interés, pues quiere decir que es como son, ¿verdad? Pues todos los grupos políticos tienen un montón de intereses y tienen lana y mueven esto y mueven lo otro y los negocios por aquí y por allá, ni modo que Mauricio no, ¿verdad? Mauricio tiene ahorita posiciones en las cúpulas, pero las empresariales, que también cuentan mucho, ¿verdad? En el grupo Alfa, donde ya su hermano está es el segundo lugar, y también ahora en la CAINTRA, y también en la Coparmex, donde tiene también a sus brothers, así que está tomando también posiciones, no más que pues yo le decía, habría que explicarse por qué estos conflictos a ese nivel. Debemos de reconocer que Mauricio Fernández, en tanto que viene siendo nieto de don Eugenio Garzazada, según tengo entendido, muy difícil ese árbol ahí genealógico, pero bueno, pues él sí es, digamos, propiamente un miembro de la oligarquía. Él tendría, pues, si le sacaran la sangre, pues a lo mejor salía azul, ¿verdad? Así como la que le sale a las plumas. Si usted le saca la sangre a Fernando Elizondo Barragán, pues a lo mejor no sale tan azul, ¿verdad? Sale así medio rojilla, porque pues él no es propiamente de la oligarquía, es un segundo nivel de la oligarquía aquí en Monterrey, que son poderes pues nacionales y globales, ¿verdad? Y la familia de Elizondo Barragán pues tiene mucha lana, ¿verdad? Mucha lana, pero no son propiamente de sangre azul, ¿verdad? Como tampoco lo es Fernando Canales, aunque también tiene un titipuchal de lana, pero si le sacaran la sangre en el seguro, pues a lo mejor no salía azul. La de Mauricio, sí, ¿verdad? Y no por alguna sustancia no por alguna sustancia que él estuviese ingiriendo, ¿verdad?, que le pusiera la sangre azul, sino porque pues es el apellido, ¿verdad?, de los patriarcas aquí del pueblo. Y bueno, pues entonces uno dice, ¿cómo? ¿Por qué se pelean entonces? Pues ¿por qué hay esa división? Pues hay que interpretarla como ya hemos interpretado anteriormente los conflictos entre la familia Garza Lagüera, que ya ve que el otro día se agarraron a balazos, o la familia Garza Delgado, todos ellos de nivel alto en la oligarquía, dueños y miembros de los consejos directivos de las diferentes empresas más principales, ¿verdad?, como se diría antes, y esas familias pues tienen sus enfrentamientos, las cosas se ponen, como dicen, cuando hay ruina hay muina, ¿verdad? Si las cosas andan mal económicamente, pues empiezan a tensionar las cosas, y ahorita una gobernatura pues es una muy buena caja chica, si no pregúntele a Fernando Canales y al Benjas Clarión cómo se levantó IMSA. Fíjese, IMSA se levantó cuando Fernando estuvo en la gobernatura y cuando estuvo su primo Benjamín, para arriba, era la única empresa que tenía ganancias y que estaba muy bien, mientras el resto de los grandes grupos empresariales andaban batallando y con problemas de deuda y hasta de quiebra, ¿verdad? Pero eso sí, nomás salieron de la gobernatura y purrum se fue para abajo IMSA y tuvo que vender, ¿se acuerda usted?, hasta las baterías.
LTH, que era pues el negocio emblema de la familia. Así que una gobernatura pues no es que se la vayan a robar, ¿verdad? Pero el manejo de la liquidez de una empresa como, bueno, no es una empresa, es el Estado, pues, el Estado de Nuevo León, el gobierno, arriba de 20 y tantos mil millones de pesos mensuales, nada más con jinetearlos, oiga usted, ¿verdad? Un amigo gobernador que yo pude hablar alguna vez con él, me dijo, mira, nada más con esa lana, 15 minutos en un banco te deja todo lo necesario para el gasto del gobierno. Hablando de depositarlo en un banco, ¿verdad? El presupuesto de un estado te servía, con 15 minutos ya salía entonces, pues imagínense estas gentes, todos ellos banqueros o vinculados a los bancos, sí que traen apetito de riesgo, como dicen los economistas. Esa lana de la gobernatura pues es importante, a lo mejor por eso se andan peleando, pero pues ya sabe usted, nosotros somos muy mal pensados. ¿Qué tal si traen mejor una diferencia filosófica? A lo mejor las diferencias entre Mauricio y los Freddys pues son sobre los fundamentos de la civilización occidental, cuál filósofo es más importante, a lo mejor traer alguna discusión de esa y uno malinterpretando que se pelean por el billete. Vamos a terminar, se nos acabó el tiempo el día de hoy, lo invitamos para que nos sintonice mañana viernes. Ya sabe, también estamos siempre en YouTube, en el sitio que se llama Una Carta Robada. Ahí si usted no nos puede oír ahorita porque pues a mediodía pues todo el mundo anda jalando, ¿verdad? Todo el mundo anda tareado, pero ya en la tarde a cualquier hora ya estamos ahí están siempre los programas en Una Carta Robada, es un sitio de YouTube donde puede entrar usted directamente o volvernos a sintonizar, ya sabe, mañana a mediodía aquí en elregio.com, mano derecha dice ahí www.regiovivo.com. Hasta mañana.